El Papa Francisco ha manifestado su preocupación profunda sobre la situación del régimen de Daniel Ortega con la Iglesia Católica, los apresamientos y las restricciones que se han dado a algunos sacerdotes pertenecientes a esta etnia cristiana. Según fuentes de la Iglesia, el régimen pidió a los religiosos que no mencionaran en las misas el nombre de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, a lo cual se habrían negado. La situación de los clérigos nicaragüenses está en la lista de preocupaciones del máximo jerarca católico en 2024. Desde la Plaza de San Pedro, en la oración del Ángelus, el Papa Francisco se refirió a quienes están detenidos. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso mi cercanía en oración a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país. De acuerdo con la prensa nacional, en el exilio, el régimen de Daniel Ortega ha arrestado a 14 sacerdotes desde el 20 de noviembre. Uno de ellos es un obispo. También los invito a todos los que están aquí a orar intensamente de Dios mientras espero que busquemos siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos hoy por Nicaragua. La relación entre la Iglesia Católica y el régimen nicaragüense se encuentra deteriorada desde las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron más de 300 muertos. Ortega y Murillo acusan a los sacerdotes de apoyar a los opositores en lo que consideran un golpe de Estado. Una investigación de la abogada Marta Molina, hoy exiliada en Estados Unidos, dice que desde 2018 se han presentado 740 ataques contra la Iglesia Católica. Además, anota que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió la entrada al país. Las más recientes capturas son las de los monseñores Miguel Mántica y Silvio Fonseca, además de los sacerdotes Miquel Monterrey, Gerardo Rodríguez y Raúl Zamora, este 29 y 30 de diciembre. Los tres últimos pertenecen a la Arquidiócesis de Managua. Vamos a saludar a esta hora a Yonarqui Martínez, abogada defensora de derechos humanos. Está exiliada por cuenta de las acciones, además, de persecución del régimen de Nicaragua. Un buen día y bienvenida al Canal de las Américas. Gracias por atendernos. Buenos días. Es un gusto. Ya uno no sabe qué pensar o decir del comportamiento del régimen de Nicaragua, de cómo se comportan las instituciones, de cómo se comporta la policía. El propio líder del régimen, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, entre comillas, frente a lo que se dice y se hace en las iglesias católicas del país. Creo que esto ya pasó a ser una obsesión. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Lamentablemente, en el mes de diciembre, todo lo que pregona el presidente y la vicepresidenta de la República de Nicaragua de paz y solidaridad quedó nada más en un discurso. Desde el día 20 de diciembre hasta el día 30 de diciembre, el terror a la iglesia se intensificó. Lamentablemente, hay más de 14 sacerdotes nuevos presos políticos. Y en las circunstancias en que fueron detenidos, circunstancias anómalas, con muchas irregularidades y sobre todo nosotros podemos determinar que es un secuestro, no una detención ilegal. Los familiares no saben a dónde están. Prácticamente se nos ha negado el acceso a la información, se les ha negado el acceso a la salud, el acceso a poder ingresar alimentos. No sabemos en el estado que está y la preocupación de los familiares como de los defensores y los diferentes organismos es acerca de que si están vivos en alguno de los casos o si en el peor de los casos alguno de ellos sufrió algún fallecimiento. Recordemos que en Nicaragua ya han fallecido más de 3 presos políticos. Casualmente hace 2 semanas falleció uno que recién había salido y esa es nuestra preocupación. La mayoría de detenidos son sacerdotes, personas valetudinarias que necesitan una continuidad con medicina y esas medicinas pues no han podido ser ingresadas a los diferentes centros de detención del país. Claro, eso en cuanto a los presos políticos en este grupo, perseguidos también de parte de Daniel Ortega. Están los sacerdotes que usted bien señala.
John Arqui, pero preguntarle, ¿cuál es la postura que está tomando actualmente los representantes de la Iglesia Católica con todo lo que se ha visto, esta persecución, encarcelamiento contra representantes de la Iglesia Católica? ¿Qué han decidido ellos? Porque ya la gente no puede salir en Nicaragua a manifestarse abiertamente en las calles, no puede sacar una bandera de Nicaragua incluso. ¿Qué pasa dentro de las iglesias? ¿Qué dicen los sacerdotes? Internamente los sacerdotes ya no pueden decir nada. Los sacerdotes que han sido detenidos son sacerdotes que han pedido oración por los detenidos que estaban antes del día 20 de diciembre y lamentablemente algunas iglesias tuvieron que cerrar por el miedo de ser detenidos los sacerdotes, otros tuvieron que exiliarse antes de ser capturados. La iglesia ha guardado silencio, sin embargo, escuchamos por medio de una persona designada en la homilía que dio Monseñor, en la cual se dio un breve texto en el que decía textualmente que oráramos por los que estaban detenidos, pero lamentablemente no puede la iglesia internamente en Nicaragua hablar o expresarse en solidaridad. Como le dije anteriormente, muchas iglesias han decidido cerrar sus puertas porque no hay sacerdotes, en otros casos porque los sacerdotes antes que fueran detenidos decidieron abandonar el templo y buscar cómo resguardar su vida. Luego de eso, pues la iglesia a nivel mundial sí se ha solidarizado. Podemos escuchar las palabras del Santo Padre en solidaridad, valga la redundancia, con Nicaragua y pues los diferentes conferencias episcopales que han enviado pues la solidaridad al pueblo y a los diferentes familiares. Pero ¿no le parece que ha sido de alguna manera tibio el Papa Francisco, la Ciudad del Vaticano, lo que representa en este caso la figura del Papa respecto a que haya religiosos, representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua en prisión, sobre todo el caso de Monseñor Rolando Álvarez, más de 20 años de cárcel por conspiración? No sé cuántos delitos le metieron a Monseñor Rolando Álvarez, pero tanto los nicaragüenses como el mundo entero conocen de su transparencia en su comportamiento, en cómo piensa y en haber estado del lado de la gente oprimida en territorio nicaragüense. ¿Qué decir de lo tarde o tibio que ha sido el Papa Francisco frente al tema de los religiosos detenidos y perseguidos en Nicaragua? Nosotros como ciudadanos nicaragüenses esperábamos mayor respaldo. No te lo voy a negar, un discurso más fuerte. Pero también tenemos que recordar la situación en la cual están los diferentes sacerdotes que todavía están en el país y que no han sido detenidos. El Papa nos envía un mensaje esperanzador en cuanto a un diálogo, pero quiero decirte algo. En Nicaragua el diálogo, los diálogos supuestos que se han tratado de dar han fracasado. Y en este caso, lamentablemente, pues tenemos que hacer hincapié en el caso del nuncio apostólico que fue enviado por el Vaticano y que fue expulsado por el gobierno de Nicaragua. Entonces, prácticamente el discurso, el diálogo ya se ha agotado, ha habido expulsión de funcionarios de la iglesia, sin embargo, es el único mecanismo que ahora nosotros podemos ver que quizás puede ser una posible salida, pero recordemos que es una dictadura. En dictadura no hay conversaciones, no hay diálogo, lo que hay es diferentes tipos de actuaciones anómalas que hace el régimen. Como te dije, queremos nosotros una posición más fuerte o de respaldo, e inclusive quisiéramos que haya de los diferentes organismos un apoyo y un castigo severo, directo, con sanciones. Sin embargo, pues todo, quizás por lo que estábamos en la fiesta de diciembre, ha sido un poco menos fuerte. Sí, valga la redundancia, fuimos escuchados porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros enviamos como organización diferentes cartas el día 25 de diciembre, el 26, en fecha feriado, y contestaron positivamente. Pero esto no quiere decir pues que hasta el momento hayamos tenido resultados. Esperamos que en los próximos días haya un resultado satisfactorio en cuanto a que tengamos noticias sobre la integridad de los sacerdotes y que si realmente están con vida, pues porque esa es la preocupación que tenemos y esperamos, no tan solo del Vaticano, sino que las diferentes conferencias episcopales, solidaridad y que se pronuncien enérgicamente en contra del gobierno de Nicaragua.
Vamos a agradecer el análisis, la postura también de Yonarqui Martínez, abogada, defensora de los derechos humanos, exiliada además del régimen de Nicaragua, por analizar un poco la arremetida que tiene el régimen de Ortega Murillo y este llamado desesperado que hace el mundo, la Iglesia cristiana, para que los ayude en esta persecución. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad.